Dicen que hay caballos que corren para ganar, otros que corren por instinto, y otros, compadre, que no corren por ninguna de las dos cosas, sino porque no pertenecen a este mundo, y por eso la tierra misma no sabe cómo detenerlos. El problema no fue que aquel chamaco descalzo se encontrara con uno de esos caballos. El verdadero problema fue el hombre que se lo entregó. Porque un animal así no llega por casualidad, no se regala por bondad, y mucho menos se aparece en un camino solitario, justo el día en que un muchacho pobre necesita un milagro. Esa mañana, cuando el niño salió a escondidas de su casa para ir a ver las carreras, todavía creía que la vida era injusta, pero sencilla. Unos nacen con dinero, otros con hambre, y a los pobres no les toca más que mirar desde lejos cómo galopan los sueños ajenos. Lo que no sabía era que antes de que terminara el día, tendría un morral lleno de billetes, un caballo frente blanca bajo las piernas y una pregunta pegada al alma que lo iba a perseguir hasta viejo. Si algo te salva del hambre, pero viene de la oscuridad, ¿sigue siendo bendición o ya es otra cosa? En aquellos cerros de Nayarit, la pobreza no hacía ruido, pero estaba en todas partes. Estaba en las paredes cuarteadas de las casas, en el humo ralo de las cocinas, donde a veces no hervía más que agua con sal, en los pies de los niños, curtidos por la piedra, y en la manera en que las madres miraban el cielo, como si de tanto insistir con los ojos fueran a convencerlo de mandarles algo mejor. Allí, en un ranchito tan pequeño, que ni nombre grande tenía, vivía el chamaco con su madre, en una casa de adobe, vencida por el tiempo, con techo de palma parchado y piso de tierra apretada. El padre se había ido años atrás prometiendo regresar con dinero, y como pasa con esos hombres, la promesa fue lo único que volvió, porque de él no se supo nada más. La madre no tuvo tiempo de llorarlo demasiado. El hambre no deja espacio para duelos largos. Lavaba ropa ajena en el arroyo, remendaba camisas por unas monedas y vendía leña cuando no había otra cosa que vender. El niño la veía partir cada mañana con las manos ya partidas antes de empezar el día y comprendió muy pronto que la vida era eso, una pelea diaria para juntar lo justo y llegar a la noche sin deberle demasiado al cuerpo. Nadie se ponía de acuerdo después sobre cómo se llamaba el muchacho. Unos juraban que José, otros que Refugio, otros más aseguraban que ni falta hacía recordarlo, porque en el rancho todos lo conocían simplemente como el hijo de la lavandera. Pero si algo sí recordaba, la gente era su manera de mirar los caballos, porque el niño podía quedarse quieto, completamente quieto, viendo un animal pastar como si estuviera presenciando un secreto. Había algo en los caballos que le jalaba el corazón con violencia, algo que no le producían ni los corridos, ni los cohetes, ni las fiestas, ni nada de este mundo. Tal vez era la fuerza, tal vez la velocidad, tal vez la idea de que un ser tan hermoso pudiera romper el horizonte en segundos y dejar atrás el polvo, el hambre y la vida entera. Lo cierto es que desde muy chico se volvió costumbre verlo arrimado a las cercas de los ranchos, espiando sementales, acariciando hocicos cuando lo dejaban, mirando las crines como quien mira llamas. Su madre se daba cuenta y a veces lo regañaba por andar perdiendo el tiempo, pero otras noches, cuando lo veía dormido con esa cara de niño cansado, le pasaba la mano por la frente y pensaba con un dolor callado que ojalá la vida le dejara JB Odín sueño limpio. Las carreras eran el centro del año en aquellos rumbos, no porque resolvieran nada, sino precisamente porque durante unas horas permitían olvidarlo todo. Cuando había fiesta, llegaban rancheros de lejos con sus mejores cuacos, sus monturas labradas, sus botas relucientes y sus bolsas llenas de dinero. Se armaban los carriles en tramos rectos, de tierra apisonada. Se plantaban los veedores, se oía la tambora desde la madrugada y el aire se llenaba de apuestas, de gritos, de mezcal y de esa electricidad rara que solo se siente cuando los hombres están a punto de jugarse orgullo, dinero y nombre en cosa de segundos. El chamaco iba a todas las que podía, iba a escondidas, claro, porque su madre no quería verlo cruzando cerros solo para mezclarse entre hombres tomados y apostadores calientes.
pero era imposible detenerlo. Se levantaba antes de que amaneciera, agarraba un pedazo de tortilla dura, se trepaba a su burrito flaco y se echaba al camino, como si fuera llamado por campanas que solo él escuchaba. Nunca apostaba, no tenía ni una moneda que arriesgar, nunca montaba, no tenía caballo ni silla ni permiso, solo se quedaba al borde del carril, estirando el cuello entre la gente grande, devorándose con los ojos cada arrancada, y cada vez que un caballo salía disparado levantando tierra, el chamaco sentía un nudo en la garganta tan fuerte que le dolía tragar, porque en el fondo no envidiaba al jinete ni al dinero de la apuesta, envidiaba al caballo, envidiaba esa libertad. Su burrito era lo único que tenía parecido a una montura, un animal viejo, huesudo, manso, de los que ya nacen cansados. Tenía las costillas marcadas, el lomo caído y una paciencia infinita para soportar caminos largos, cargas inútiles y los sueños demasiado grandes de un niño pobre. El chamaco lo quería de veras, le hablaba como si fuera persona, le acariciaba el hocico al bajarse y a veces, cuando no había nadie oyendo, le prometía cosas absurdas. Un día, compadrito, tú y yo vamos a dejar de nomás mirar, le decía. El burro movía las orejas sin comprometerse con la idea, como hacen los burros y los viejos sabios, que nunca se entusiasman de más. En el fondo, hasta el muchacho sabía que aquello no era verdad, pero una vida sin Otavio, una mentira hermosa, se vuelve demasiado larga. Aquel año, la noticia de las fiestas llegó antes que las lluvias. Iban a venir caballos de otros municipios, se hablaba de apuestas grandes y de un par de animales que no habían perdido en meses. El nombre de los corredores pasaba de boca en boca como si se hablara de pistoleros famosos. En el rancho no se platicaba de otra cosa. El chamaco escuchó todo eso con el pecho encendido. Esa noche casi no durmió. Se la pasó mirando el techo oscuro de palma, oyendo a su madre respirar al otro lado del cuarto y sintiendo que el corazón se le quería salir del pecho de pura ansiedad. Ella lo notó, aunque no lo miró. «Ni se te ocurra ir mañana, mijo», dijo en la oscuridad, con esa voz cansada que tenían las madres cuando ya intuían la desobediencia antes de que ocurriera. «Va a haber mucho borracho, mucha apuesta y mucho pleito. No quiero que andes solo por esos caminos». El chamaco no respondió. A veces, el silencio de un hijo terco dice más que cualquier promesa. Su madre lo supo, pero también supo que ya no podía pelear con lo único que le daba brillo a ese niño. Amaneció el día de las carreras con un cielo limpio, duro, azul, como lámina recién lavada. Desde lejos ya se oían los primeros cohetes y un rumor de tambora que llegaba cortado por el viento. El chamaco abrió los ojos al instante. Se quedó quieto unos segundos, escuchando, sintiendo que el cuerpo entero se le llenaba de una urgencia antigua. Luego se levantó sin hacer ruido. Conocía cada rincón de la casa, cada tabla floja, cada piedra traicionera. Agarró una tortilla que había quedado de la noche anterior, se la echó al morral viejo y salió al corral donde el burrito dormitaba de pie. «Vámonos, compadrito», pero sin hacer escándalo, le susurró. El animal abrió un ojo, lo miró con resignación y dejó que le pusiera el mecate. Partieron cuando apenas clareaba. El camino entre los cerros era angosto, pedregoso, bordeado de nopales, huizaches y mezquites viejos que se doblaban sobre la tierra como si también ellos estuvieran cansados. El chamaco iba descalzo, con los talones rozando casi el suelo desde el lomo del burro. La camisa rota se le pegaba al pecho flaco. Pero iba contento, muy contento. Había algo sagrado en ese trayecto. Era el único momento en que el mundo parecía abrirse delante de él sin exigirle nada. Solo cerros, aire fresco y la promesa de ver caballos correr. Sin embargo, a media subida, el ambiente cambió. No fue algo que se viera primero, fue algo que se sintió. El aire se volvió más frío de golpe, aunque el sol ya venía trepando. Los pájaros dejaron de cantar. El burro, que hasta entonces había caminado con su modorra habitual, se detuvo en seco. Clavó las patas, levantó las orejas y se quedó mirando hacia adelante como si el camino
hubiera dejado de ser camino. El chamaco intentó hacerlo avanzar con los talones, luego jalándole un poco el mecate, luego hablándole bonito, pero el animal no respondió. Estaba tieso, con los ojos más abiertos de lo normal. Entonces, el muchacho siguió la dirección de esa mirada y lo vio. A la sombra de un mezquite grande, como si hubiera estado allí desde siempre, había un hombre sentado con una tranquilidad que no correspondía a un camino solitario ni a una mañana de fiesta. Vestía de oscuro, sombrero de ala ancha, botas demasiado limpias para ese polvo, y junto a él, amarrado a una rama baja, estaba el caballo más hermoso que el chamaco había visto en su vida. Negro, alto, poderoso, con una frente blanca que brillaba incluso desde lejos. El hombre levantó apenas la cara y con una voz suave que no parecía necesitar volumen para imponerse, le dijo algo que al niño le heló la sangre sin que supiera por qué. ¿Por qué tanta prisa, muchacho? El chamaco tragó saliva y no contestó enseguida. No era que no supiera qué decir. Era que en cuanto escuchó aquella voz, sintió algo raro en el pecho, como si le hubieran puesto un dedo helado entre las costillas. El hombre seguía sentado bajo el mezquite con una calma que no era de este mundo. No movía las manos, no acomodaba el sombrero, no espantaba ni una mosca. Solo miraba. Y el caballo, compadre, el caballo parecía tallado en sombra, negro de un negro parejo, limpio, sin una mancha en el cuerpo, salvo aquella frente blanca perfecta, ancha, dibujada como estrella. El muchacho había visto caballos finos, sí, de lejos, en las carreras, en los corrales de los rancheros ricos, pero nunca uno como ese. Aquel animal no parecía criado, parecía aparecido. «Voy a las carreras, señor», dijo al fin el niño, tratando de que la voz no se le quebrara. El hombre inclinó apenas la cabeza, como si la respuesta ya la supiera desde antes de preguntar. «¿Y vas a correr o no más a mirar?» «No más a mirar, señor. No tengo caballo». El señor volvió los ojos hacia el burrito flaco, que seguía clavado en el camino con el cuerpo duro y las orejas tiesas. «¿Y ese qué te carga?» «Mi burrito. No sirve para correr, pero aguanta camino». El hombre sonrió. Fue una sonrisa leve, educada casi, pero al chamaco le dio más inquietud que confianza, porque era de esas sonrisas que se hacen con la boca y no con los ojos. «Ven acá, muchacho», dijo luego, y aunque no levantó la voz, sonó igual que una orden. El niño se bajó del burro despacio. No habría sabido explicar por qué obedeció tan rápido. Tal vez por curiosidad, tal vez por respeto, tal vez porque hay personas a las que uno les siente el peso antes de conocerles el nombre. Se acercó con pasos cortos, sintiendo las piedras filosas bajo los pies descalzos. El hombre lo miró completo, de arriba a abajo, sin prisa, como quien revisa una mercancía o una herida. Vio la camisa remendada, los codos huesudos, los pies curtidos, el morral vacío, la cara todavía de niño debajo del polvo del camino. Y cuando terminó de observarlo, algo cambió apenas en su expresión. No compasión exactamente. Algo más peligroso. Una clase de interés. «No traes guaraches», dijo. «No tengo, señor». «¿Y esa camisa?» «Es la única que tengo». El hombre desvió la vista hacia el horizonte un instante y luego volvió a fijarla en el chamaco. El viento se había puesto raro. No corría como corre siempre por los cerros, empujando polvo y hojas secas. Corría parejo, silencioso, como si rodeara el mezquite sin atreverse a tocarlo. «¿Te gustan los caballos?», preguntó el señor. Aquello hizo que al chamaco se le soltara un poco la lengua, porque de los caballos sí sabía hablar, o al menos sabía sentir. «Sí, señor». «Mucho. ¿Mucho cuánto?» «Mucho como para ir a verlos aunque me regañen. Mucho como para soñarlos de noche. Mucho como para reconocer uno bueno nomás con verlo caminar». El hombre ladeó la cabeza con una especie de aprobación callada. «Ah, caray», dijo. «Entonces sí traes el gusto de verdad». El chamaco no respondió. Estaba mirando al caballo frente blanca y sintiendo en el estómago una mezcla de admiración y espanto. El animal no pateaba el suelo, no mascaba el freno,
No movía la cola espantando moscas. Estaba quieto, quieto de una manera antinatural, como si el cansancio y la impaciencia fueran defectos de otros animales y él estuviera hecho de otra materia. Sus ojos negros seguían al muchacho con una inteligencia demasiado clara, y cuando el chamaco dio un paso más cerca, el caballo bufó muy bajito, no con amenaza, sino como si lo estuviera reconociendo. El señor se puso de pie entonces. Era alto, más alto de lo que parecía sentado, y de cerca olía raro, no a sudor de camino, ni a mezcal, ni a cuero viejo, sino a cuero fino y a algo dulce, denso, parecido al copal quemado, pero más oscuro. Caminó hasta el caballo y le pasó la mano por el cuello. El animal no reaccionó, aunque sus orejas se tensaron un poco. Luego el hombre metió la mano detrás del mezquite y sacó un morral de cuero negro. Se lo puso al niño en las manos sin pedir permiso. El peso casi lo venció. El chamaco abrió el morral y sintió que el corazón le daba un golpe tan fuerte que le subió hasta la garganta. Billetes, monedas, un montón, no unas cuantas, un montón, más dinero del que había visto junto en toda su vida, más del que su madre habría podido juntar en años, de lavar ropa ajena hasta reventarse los dedos. El niño levantó la vista, blanco de la impresión. El señor seguía mirándolo con una tranquilidad insoportable. «Toma», dijo, «llévatelo». El chamaco apenas pudo hablar. «¿Pa qué, señor?» «Pa que apuestes». «Todo. En las carreras de hoy». «Todo el puño. Sin guardarte nada». Luego señaló con la barbilla al caballo. «Y te llevas también a este». El muchacho tardó varios segundos en entender lo que estaba oyendo. Creyó primero que se trataba de una burla, de esas bromas pesadas que a veces hacen los hombres grandes cuando ven a un pobre deslumbrarse con algo que jamás podrá tocar. Pero el señor no se reía, el caballo tampoco apartaba los ojos de él. «¿Yo?», dijo al fin incrédulo. «¿Yo me llevo ese caballo?» «Tú», respondió el hombre, «o ves a alguien más en el camino». «Pero, ¿por qué? Usted ni me conoce». El señor lo miró largo, tan largo que el niño sintió deseos de bajar la vista. «Te conozco más de lo que crees, muchacho», dijo al final, con una voz más grave que antes. La frase se quedó suspendida en el aire, pesada, rara, como si hubiera querido decir algo más y se lo hubiera tragado. El chamaco apretó el morral contra el pecho, las manos le temblaban. Nadie en su vida le había regalado nada grande, ni siquiera nada mediano. Lo único que conocía de cerca era el trabajo, la escasez y la promesa de que algún día habría menos hambre. Aquel morral parecía un pedazo de otro mundo, y aquel caballo no parecía pertenecer ni siquiera al mismo cielo. «¿Cómo se llama?», preguntó el muchacho, casi en un susurro. El hombre acarició la frente blanca del animal con dos dedos, como quien despierta un recuerdo. «Le llaman el 5», dijo primero. Luego hizo una pausa y sonrió apenas, una sonrisa más fría que la anterior. «Pero hay quienes le dicen de otra manera». El chamaco esperó. El señor se inclinó un poco hacia él. «De nombre le llaman el diablo». En el instante en que pronunció esa palabra, el caballo soltó un resoplido hondo y golpeó la tierra una sola vez con la pata delantera. El burrito, detrás, rebuznó con una desesperación que parecía humana. El chamaco sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda, pero no dio un paso atrás. Tal vez porque el morral pesaba demasiado en sus manos. Tal vez porque en su cabeza ya se había encendido la imagen de su madre, viendo aquella fortuna sobre la mesa de la cocina. El hambre vuelve valientes a unos y ciegos a otros. A veces, compadre, a la misma persona la vuelve las dos cosas. «Solo te voy a pedir una cosa», dijo el señor, y ahora sí, la voz sonó dura, afilada, sin rastro de cortesía. «No le digas a nadie de dónde salió el caballo, ni quién te lo dio, ni dónde me viste. A nadie. ¿Entendiste?» El muchacho asintió de inmediato. «Sí, señor». El hombre dio otro paso, hasta quedar muy cerca. Los ojos oscuros parecían más negros bajo la sombra del sombrero. «A nadie», repitió.
ni a tu madre. Otra vez el niño asintió, aunque esa segunda vez ya no fue por educación ni por respeto, sino porque sintió que no decirlo era parte del trato, aunque nadie hubiera pronunciado la palabra trato. El señor pareció satisfecho, desamarró al caballo y se lo acercó. De cerca, el animal imponía de verdad. Tenía el pecho ancho, las patas limpias, la crin negra cayéndole pesada y brillante por el cuello, y una quietud feroz que le daba más presencia que cualquier relincho. El chamaco extendió la mano con miedo de que el caballo lo rechazara o lo mordiera. Pero el 5, o el diablo, o como quiera que se llamara en realidad, bajó apenas la cabeza y dejó que el niño le tocara el cuello. Y entonces vino la segunda cosa rara del día. El caballo estaba frío, no fresco por la sombra, ni tibio por la mañana. Frío, como piedra de río antes del amanecer. El muchacho retiró un poco la mano, sorprendido, pero el señor ya estaba hablándole otra vez. «Móntalo», dijo. El chamaco miró al caballo, luego al hombre, luego otra vez al caballo. Nunca había montado uno así, ni parecido, pero algo adentro le empujó el cuerpo antes que el pensamiento. Se afirmó con las dos manos, metió un pie donde pudo y se subió con torpeza. Apenas quedó arriba, sintió que el mundo cambiaba de tamaño. Los cerros parecieron más bajos, el camino más corto, el aire más limpio. No era solo que estuviera sobre un caballo grande, era que desde ese lomo todo parecía ordenarse de otra manera, como si por fin estuviera en el lugar que llevaba años imaginando sin saberlo. El 5 ni se movió. Permaneció quieto, sólido, soportándolo como si pesara menos que una sombra. El señor lo observó un instante y luego tomó el mecate del burrito. «¿Qué va a hacer con mi burro?», preguntó el niño, sobresaltándose al ver que el hombre ya lo estaba desamarrando. «Lo mismo que tú vas a hacer con ese caballo», respondió él. «Quedármelo». El chamaco miró a su burrito y por un segundo sintió culpa. Era un animal flaco, sí, lento, sí, pero había sido suyo, compañero de caminos, testigo de desobediencias y promesas ridículas. El burro lo miró con los ojos desorbitados y volvió a rebuznar como queriendo advertirle algo. El muchacho tragó saliva, quiso decir que no, quiso preguntar si no podía llevarse ambos, quiso pedir tiempo para pensar, pero entonces recordó el morral, recordó a su madre calentando agua con sal cuando no había frijol, recordó los dedos rojos de lavar ropa ajena, recordó las veces que la escuchó toser de cansancio a medianoche creyendo que él dormía, y aceptó. «Está bien», dijo, tan bajito que casi se lo dijo a sí mismo. El señor le tendió las riendas del caballo. «Vete derecho a las carreras, apuesta todo en cada una, no tengas miedo, este no pierde». El chamaco asintió una vez más. Ya no sabía si obedecía por deseo o por hechizo. Volteó a mirar al hombre para darle las gracias, aunque ni siquiera sabía cómo agradecer algo tan grande sin que sonara ridículo. Pero en ese momento, el señor ya estaba caminando por el camino entre los mezquites, llevándose al burrito del mecate, con el mismo paso tranquilo con que lo había encontrado. El muchacho parpadeó confundido. El hombre avanzaba, y sin embargo, algo no estaba bien. El polvo no se levantaba bajo sus botas, ni una pizca. El sendero seguía liso detrás de él, intacto, como si no hubiera tocado la tierra. El niño se quedó mirándolo hasta que desapareció entre los cerritos. Le habría gustado pensar que el miedo le estaba jugando bromas, pero el miedo todavía no le había llegado completo. Lo que le llegó fue otra cosa, una emoción desbordada, casi insoportable. Apretó el morral contra el pecho, miró la frente blanca del caballo y sintió que la vida, por primera vez, le estaba abriendo una puerta. No pensó en el precio, todavía no. Solo pensó en el carril, en los rancheros grandes, en los cohetes, en el momento en que entraría montado al taste y todos se quedarían viéndolo. Le dio un leve toque al caballo y el animal arrancó con una suavidad aterradora. No trotó, no se acomodó. Simplemente empezó a avanzar, como si ya supiera exactamente a dónde iba.
Y mientras bajaban hacia las fiestas, el chamaco sintió una felicidad tan grande que por un rato logró olvidar la única pregunta que de verdad importaba. ¿Qué clase de hombre le entrega fortuna a un pobre, en medio de un camino donde ni el polvo se atreve a tocarlo? Cuando el chamaco vio por fin el llano donde se armaban las carreras, sintió que el corazón se le subía hasta la garganta. Desde lejos ya se escuchaba la tambora reventando el aire, los cohetes tronando sobre el cielo limpio y ese rumor de multitud que parece río cuando mucha gente habla al mismo tiempo. El caballo Frente Blanca bajaba entre los cerritos con paso parejo, sin sacudidas, como si flotara más que caminar. El niño apenas respiraba, nunca había llegado así. Siempre entraba por atrás, escondiendo la pobreza entre la gente, amarrando al burrito lejos y buscando huecos para mirar sin estorbar. Ahora venía montado en el animal más impresionante que se hubiera visto en muchas fiestas. Y eso, compadre, la gente lo olió antes de verlo. Los primeros en voltear fueron unos muchachos que acomodaban las apuestas cerca del carril. Se quedaron callados a media frase. Luego volteó uno de los músicos. Luego, dos mujeres que vendían gorditas. Luego, los rancheros que estaban revisando patas, cinchas y monturas. El silencio no cayó completo porque la tambora seguía sonando, pero se abrió una especie de hueco alrededor del chamaco conforme avanzaba. Nadie entendía lo que estaba mirando. Un niño descalzo, flaco, con camisa rota, montando un caballo negro Frente Blanca que parecía salido de un corrido viejo o de una pesadilla cara. El animal llevaba la cabeza alta, las orejas quietas, los ojos negros clavados al frente. No bufaba, no se inquietaba, no reaccionaba al ruido de la gente ni a los cohetes. Caminaba con la seguridad de quien no entra a un lugar nuevo, sino a uno que ya le pertenece. «Mira nomás eso», murmuró uno. «¿De quién será ese caballo?», preguntó otro. «¿Y ese chamaco quién fregados es?». Nadie tenía respuesta. El muchacho sentía las miradas encima, como piedras calientes, pero lejos de achicarse, algo en él empezó a enderezarse por dentro. Era una sensación nueva, no orgullo exactamente, menos todavía soberbia. Era la rara dignidad que siente quien toda la vida fue invisible y de pronto descubre que puede ocupar espacio sin pedir permiso. Se detuvo cerca del carril principal. Bajó con torpeza, porque seguía siendo un niño, sin costumbre de monturas finas, y sujetó las riendas, tratando de parecer más seguro de lo que estaba. El caballo ni se movió, solo miró alrededor, como si midiera a cada persona presente. Dos rancheros se acercaron sonriendo, con esa media burla que usan los hombres acostumbrados a mandar. «Oye, mocoso», dijo uno con botas de víbora y hebilla grande, «¿de dónde te robaste semejante animal?». El grupo soltó risas. El chamaco tragó saliva. «De ningún lado. Es mío». Más risas. «¿Tuyo?», preguntó el otro. «¿Y también es tuyo ese sol de arriba?». El niño sintió que las orejas le ardían, pero recordó el morral bajo la camisa y la voz del señor del camino. «Apuesta todo. No tengas miedo». Levantó la barbilla un poco. «Si no me creen, corran contra él». Aquello sí cambió el ambiente. Las burlas aflojaron. Las carreras eran terreno serio. Uno podía reírse de un pobre, de un borracho o de un presumido. Pero si alguien traía dinero y estaba dispuesto a jugarlo, ya no era chiste. «¿Con qué vas a apostar, chamaco?», preguntó el ranchero viejo, que llevaba rato mirando desde atrás. Era un hombre de bigote canoso, curtido, dueño de un alazán famoso que había ganado varias temporadas. El muchacho abrió el morral apenas lo suficiente para que se vieran los billetes y las monedas. El corrillo se apretó de golpe. Hubo silbidos bajos. Hubo ojos que cambiaron de color. El viejo dejó de sonreír. «Está bien», dijo. «Vamos a ver qué trae tu fantasma». La primera carrera se armó rápido. El rival sería el alazán tostado del viejo, un caballo ancho de pecho, nervioso, con fama de salir como bala y sostener paso hasta el final. La apuesta creció sola, porque cuando la gente huele sangre, o milagro, siempre mete dinero. Los veedores marcaron raya.
La multitud se acomodó a los lados del carril, algunos subidos en cercas, otros sobre carretas. La tambora cayó, hasta los vendedores dejaron de gritar. El chamaco montó de nuevo. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de pura intensidad. El caballo seguía frío bajo las piernas. Frío como piedra. El veedor alzó la vara. El alazán piafaba, mordiendo freno, echando espuma. El frente blanca estaba quieto, demasiado quieto. Baja la vara, y entonces pasó. El alazán salió fuerte, reventando tierra, estirando el cuerpo con violencia. Todos vieron eso. Lo que nadie vio fue el arranque del otro, porque el frente blanca no salió, apareció más adelante. Un segundo estaba en la raya, al siguiente ya llevaba 3 cuerpos de ventaja. No se oyó golpe de cascos, no levantó nube de polvo como los demás, solo avanzó con una velocidad limpia, imposible, como si el aire mismo lo jalara hacia adelante. Cruzó la meta con tanta distancia que el alazán parecía seguir calentando. El silencio fue brutal. Luego vino un rugido de gritos mezclados, insultos, carcajadas nerviosas y preguntas sin respuesta. El viejo ranchero bajó de su caballo con la cara endurecida. Revisó patas, sudor, boca, todo lo que un hombre revisa cuando la realidad le ofende. El frente blanca esperaba tranquilo, respirando parejo, sin una gota de espuma, sin costados agitados, sin el temblor normal de cualquier animal recién exigido. El chamaco le acarició el cuello, seguía frío. Otra, pidió a alguien entre la gente. Otra, y se hizo la segunda. Esta vez trajeron un colorado rápido, famoso por cerrar fuerte en los últimos metros. Su jinete era joven, ligero y conocedor del carril. Apostaron más dinero. El chamaco ya no hablaba mucho, se limitó a asentir. Algo dentro de él empezaba a marearse con lo que estaba pasando. Ganar una podía ser suerte, 2 ya era otra cosa, pero cuando el veedor bajó la vara, el resultado fue todavía peor para el orgullo de todos. El colorado salió perfecto, pegado a tierra, poderoso. El frente blanca arrancó suave, casi sin esfuerzo, y a medio carril simplemente lo dejó atrás como quien cambia de paso. Ni siquiera parecía correr al máximo. Cruzó primero y se quedó esperando del otro lado, mientras el rival todavía peleaba con el polvo. Ya no hubo risas, hubo distancia. Los otros caballos empezaron a ponerse inquietos cuando el negro pasaba cerca. Uno reculó, otro se negó a entrar al carril. Un tordillo lanzó una coz al aire sin motivo. Los animales sabían algo que los hombres tardaban más en aceptar. Aquello no era normal. El chamaco, sin embargo, estaba entrando en un sueño distinto. Cada victoria llenaba más el morral. Cada apuesta ganada era una imagen nueva de su madre, comprando maíz, frijol, zapatos, techo, descanso. Empezó a imaginarla riéndose de verdad, no nomás sonriendo por obligación. Empezó a pensar que quizá Dios sí se acordaba tarde, pero se acordaba. Esa esperanza lo volvió valiente y un poco ciego. La tercera carrera fue contra un tordo alto, traído de lejos, caballo de feria grande, elegante, de patas largas y fama cara. El dueño apostó fuerte para lavar la humillación ajena. El chamaco igualó sin pensarlo. Cuando salieron, el tordo mantuvo distancia unos metros y la gente gritó, creyendo ver por fin pelea. Luego, el frente blanca inclinó apenas la cabeza y se fue. Así de simple, se fue, como si hubiera soltado una velocidad guardada hasta entonces. Ganó por varios cuerpos y llegó fresco, casi aburrido. A esas alturas, algunos empezaron a persignarse, otros a enojarse, otros a acercarse demasiado para mirar los ojos del caballo, la espuma que no tenía, el sudor que no aparecía, las sombras que parecían quedarse raras alrededor suyo, aunque el sol siguiera alto. La cuarta carrera fue contra un zaino oscuro, de un ranchero rico, que había llegado jurando que nadie lo tumbaba. Metieron tanto dinero que el corrillo se abrió de pura tensión. El chamaco apenas escuchaba ya. Tenía la cabeza llena de ruido. Ganaron otra vez. Sin drama, sin castigo, sin desgaste.
El zaino terminó sudando a chorros, temblando de patas. El Frente Blanca respiraba igual que al principio. 5 carreras, gritó alguien. Que corra una quinta, si tan fregón es. Y ahí se hizo silencio de nuevo, porque salió un hombre callado, de esos que no presumen porque no necesitan. Traía un caballo blanco enorme, al que le decían el Rayo. Nunca había perdido en esos rumbos. No habló mucho. Solo miró al chamaco y dijo, la última, todo o nada. El morral del niño ya pesaba como piedra. Dinero suficiente para cambiar una vida. Podía irse ahí mismo. Nadie lo habría llamado cobarde. Nadie se habría atrevido. Pero el chamaco recordó la instrucción del Señor. Apuesta todo en cada una. Todo el puño, sin guardarte nada. Aceptó. Montó con manos sudadas. El Rayo salió como trueno. El Frente Blanca tardó un instante en arrancar, como si disfrutara la cortesía de dejarlo ilusionarse. Se mantuvieron cerca unos metros. La multitud rugía. El niño sintió por primera vez miedo real de perderlo todo. Y justo cuando esa idea se formó, el caballo negro alargó el cuerpo y cambió de mundo. No de velocidad, de mundo. Lo dejó atrás de manera obscena, limpia, imposible. Cruzó la meta varios cuerpos adelante y ni siquiera agachó las orejas. 5 de 5. La gente no supo si gritar o callarse. El chamaco bajó temblando, abrazado al morral, lleno hasta reventar. Miró al caballo. El animal lo observó con esos ojos negros que parecían entender demasiado. Y por primera vez desde que lo montó, el muchacho sintió algo peor que el miedo. Sintió duda, porque el sol iba cayendo, y la sombra del Frente Blanca no estaba donde debía estar. El chamaco se quedó mirando la tierra como si le hubieran dado un golpe en la nuca. A esa hora de la tarde, todas las cosas tenían sombra larga. Los hombres, las carretas, los mezquites, hasta los perros flacos que husmeaban debajo de las mesas. Pero la del Frente Blanca no caía como las demás. No se estiraba hacia donde marcaba el sol, ni se pegaba limpia al suelo. Era una sombra rara, corta por momentos, torcida por otros, como si no obedeciera del todo a la luz de ese mundo. El muchacho apartó la vista de golpe. Se dijo que estaba cansado, mareado por el ruido, por la emoción, por el dinero. Se dijo muchas cosas. Ninguna le sirvió. La multitud lo rodeó enseguida. Unos querían tocar al caballo, otros preguntaban de qué rancho venía. Varios rancheros ofrecieron comprarlo allí mismo, al contado, sin verlo correr otra vez. Hubo quien prometió cambiarlo por 2 sementales y tierra buena. El chamaco negó todo sin escuchar bien. Solo quería irse. Quería llegar con su madre antes de que la noche cerrara, poner el morral sobre la mesa y verla descansar, aunque fuera una sola vez de tanta preocupación. Eso era lo único real en medio de tanta rareza. Se abrió paso entre la gente, montó de un salto y jaló apenas las riendas. El Frente Blanca giró sin resistencia y tomó el camino de los cerritos como si también tuviera prisa. Detrás quedaron gritos, ofertas, insultos de los que perdieron y bendiciones de los que apostaron con él. La tambora volvió a sonar, pero ya lejana, como si se estuviera hundiendo en la tierra. El muchacho no miró atrás. Conforme se alejaba del llano, el aire cambió. La alegría de la tarde se quedó atrás junto con el ruido. Entró otra vez el silencio del monte, ese silencio lleno de grillos, hojas secas y cosas que se mueven donde uno no ve. El cielo se pintó de naranja sucio primero y luego de un morado profundo. El dinero golpeaba contra su costado dentro del morral con cada paso del caballo, recordándole que no estaba soñando. Pero otras cosas no encajaban. El Frente Blanca seguía sin sudar. Después de 5 carreras, debía venir resoplando, caliente, cansado. En cambio caminaba igual que al amanecer, con el cuello firme y el paso tranquilo. El lomo seguía frío bajo las piernas del niño. Intentó no pensar, pensó igual. Recordó al señor del mezquite. Recordó sus botas sin polvo. Recordó aquella sonrisa sin ojos. Recordó la manera en que el burro se negó a avanzar.
y recordó la advertencia de no decir nada a nadie, ni siquiera a su madre. El chamaco sintió un hueco en el estómago. Por primera vez desde la primera carrera, se preguntó algo que debió preguntarse desde el principio. ¿Por qué a mí? El caballo giró la cabeza apenas y lo miró con un ojo negro brillante. El muchacho tragó saliva y apartó la vista. Llegaron al mezquite, donde había dejado amarrado al burrito cuando la noche ya estaba cayendo. El burro seguía allí. Al verlo, rebuznó fuerte de alivio. Pero en cuanto el Frente Blanca se acercó, el animal se echó hacia atrás con terror verdadero, jalando el mecate hasta casi ahorcarse. El chamaco bajó rápido. «Tranquilo, compadrito, tranquilo». Le costó desamarrarlo porque las manos le temblaban. El burro no quería ni mirar al caballo. Se pegaba al niño buscando protección como hacen los animales cuando entienden antes que uno. Siguieron camino con el burro adelante y el Frente Blanca detrás, en un orden que ninguno discutió. Cuando por fin apareció la casita de adobe, la luz del quinqué seguía encendida. Su madre estaba sentada junto a la puerta, tiesa de angustia. En cuanto lo vio entrar, se levantó con furia y alivio mezclados. «¿Dónde andabas, condenado? ¿Te dije o no te dije que no fueras? ¿Sabes las horas que llevo esperando?» El chamaco sonrió sin poder contenerse. No era burla, era desborde. Bajó del caballo, cargó el morral y entró a la casa sin contestar. La madre fue detrás, regañando todavía. Entonces, el niño vació el contenido sobre la mesa. Billetes, monedas, plata. Un sonido espeso llenó el cuarto. La mujer se quedó muda, miró la mesa, miró al niño. Volvió a mirar la mesa como si fuera a desaparecer. «Ah, ¿de dónde?» «Gané en las carreras, mamá, con un caballo que me dieron. Ya no vas a lavar ropa ajena. Ya no vamos a pasar hambre. Ya no...» No terminó la frase porque la madre no estaba feliz. Estaba pálida. «¿Quién te dio un caballo?», preguntó muy despacio. «Un señor en el camino, junto al mezquite grande. Me cambió el burro por este caballo y me dio el dinero para apostar». La mujer retrocedió un paso y se llevó la mano al pecho, donde colgaba una medallita vieja de la Virgen. ¿Cómo iba vestido? De negro. ¿Y qué más? Nada. No más que sus botas no se ensuciaban. La madre cerró los ojos un instante. «Ven conmigo», dijo. Salieron al corral sin hablar. El niño iba adelante, decidido a enseñarle al animal, a demostrarle que todo era real. Señaló el poste donde lo había amarrado. «Aquí está, mira». Se acercó corriendo y se detuvo en seco. Amarrado al poste estaba el burrito. El mismo burrito flaco, con las mismas costillas marcadas, mordiendo una penca seca como si jamás se hubiera movido de allí. El mecate era el mismo, el poste era el mismo, el caballo no estaba. «No puede ser», murmuró el niño. «No puede ser». Buscó alrededor del corral, detrás de la casa, entre los matorrales. Corrió hasta el camino llamando sin saber qué nombre usar. «Frente Blanca. 5. Diablo». Nada respondió. La madre no se movió. Solo miraba al burro con tristeza antigua. El chamaco volvió al poste y se agachó a revisar la tierra. Si había estado allí, debían quedar huellas, marcas grandes de cascos, surcos, algo, pero solo encontró las pisadas pequeñas y redondas del burrito. Ninguna más, como si ningún caballo hubiera entrado jamás en ese corral. Cayó de rodillas. No lloró al principio, se quedó quieto, respirando corto, con las manos enterradas en la tierra. Luego empezó a temblarle la espalda. La madre se acercó y le puso una mano sobre la cabeza. «Hay cosas que llegan cuando el hambre aprieta, mijo», dijo quedito. «Y hay cosas que cobran después». El niño alzó la cara empapada. «Entonces era...». La mujer no contestó. Miró la mesa dentro de la casa donde el dinero seguía brillando bajo el quinqué. Porque el dinero sí seguía allí. Lo contaron 1000 veces esa noche. Lo tocaron, lo escondieron, lo volvieron a contar. Era real, pesado, gastable. Lo bastante para comprar comida, ropa, techo y años de descanso. El caballo se había ido como humo, pero la fortuna quedó sobre la mesa. Nadie durmió.
En los días siguientes, la noticia corrió por todos los ranchos. El chamaco sin guaraches que ganó 5 carreras con un caballo aparecido. El animal que no sudaba. El cuaco que desapareció dejando un burro en su lugar. Los viejos se persignaban al contarlo. Los jóvenes se reían hasta que caía la noche. Los rancheros que perdieron dinero evitaban hablar del asunto. Y cada quien dio su versión. ¿Qué era el diablo? ¿Qué era un ánima en pena? ¿Qué era un santo disfrazado probando corazones? ¿Qué era pura mentira? Pero el dinero seguía comprando maíz y pagando deudas, así que mentira no era. La madre lo gastó con respeto y miedo. Compró comida primero, luego guaraches para el niño, 2 camisas nuevas, reparó el techo, guardó lo demás en una caja de madera junto a la medallita. Nunca tocaron una moneda sin persignarse antes. El chamaco creció, se volvió hombre trabajador, serio, callado. Nunca volvió a apostar, nunca volvió a ir a carreras por gusto. A veces iba a vender algo o acompañar a alguien, pero se quedaba lejos del carril. Si oía arrancar caballos, bajaba la mirada. Muchos años después, ya canoso, le preguntaron si aceptaría otra vez el trato. Si volviera a aparecer un señor de negro en el camino con otro caballo y otro morral. El viejo pensó largo rato antes de responder. Por mi madre, sí. Luego hizo una pausa. Pero esta vez le preguntaría primero cuánto cuesta de verdad. Y ahí está el corazón de la historia, compadre. No en el caballo imposible, ni en las 5 victorias, ni en el dinero caído del cielo oscuro. Está en un muchacho pobre que hizo lo que hizo por amor. Porque cuando el hambre entra en una casa, la moral se vuelve lujo. Y cuando una madre sufre, hasta el miedo negocia. Dicen que algunas noches de viento, cerca de aquellos cerros de Nayarit, todavía se escucha un galope solo en el camino del mezquite. Un galope rápido, limpio, sin levantar polvo, y los burros del rumbo todavía se ponen nerviosos sin razón aparente.